Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a hablar de un tema que tengo bastante interiorizado porque llevo reflexionando muchísimo sobre este tema y creo que es un tema que de alguna forma hemos tocado puntualmente, no como tema en sí, aisladamente, pero sí hemos hecho mención a él en distintos vídeos. Pero, como suele ocurrir, normalmente uno se basa en sus experiencias vitales a la hora de transferir ese conocimiento que uno va adquiriendo con la edad y con las lecturas. Ya hemos comentado en este canal la importancia que tiene la ética para la mayor parte de personas con superdotación. Una de las características que puede definir la ética de los superdotados es el altruismo. Para poder entender lo que es el altruismo, decir simplemente que es un concepto que ha caracterizado y ha capturado la fascinación desde tiempo inmemorial de los historiadores, de los sociólogos, de la gente que estudia al ser humano, ¿no? Filósofos e incluso de los científicos. Se trata de la capacidad que tiene el ser humano para pensar en los demás, para pensar en la sociedad en su conjunto, para pensar en la humanidad en un sentido más global y no tanto en los intereses particulares de cada uno. El altruismo lo podemos encontrar a lo largo de la historia en todas las culturas, en muy diversas personas. Tenemos ejemplos que se han llevado al cine, a la literatura, a la filosofía en general, ¿no? De conductas altruistas, y la sociedad tiende a valorar esas conductas como positivas porque permiten el desarrollo de la misma sociedad. En una sociedad donde no hubiera elementos altruistas, evidentemente sería una sociedad que colapsaría tarde o temprano. Si todos fuéramos a nuestro puro interés egoísta, la sociedad no se entendería en un sentido ya desde entrada desde la familia. Es decir, tener hijos, por ejemplo, supone de alguna forma ser altruista porque supone, bueno, pues prescindir de tus necesidades, en muchos casos puramente personales, para el bien de tu familia, ¿no? de tu descendencia. Y sabemos que cuando eso falla, cuando el comportamiento paternal o maternal falla, pues la selección natural opera sobre esos genes y va a hacer bueno, que esa descendencia pues se vea comprometida, ¿no? Por tanto, hay una enorme importancia de este tema a lo largo de la sociedad. Es un tema que tiene muchas implicaciones. Es un tema muy complejo. Pero vamos a tratar de abordarlo un poquito de manera muy sintética para ver sobre todo su relación con las personas superdotadas. Por supuesto que el altruismo puede aparecer, insisto, en cualquier tipo de persona, no necesariamente tienen que ser superdotadas, pero hay un cierto consenso en pensar por parte de los estudiosos de la superdotación que los superdotados tienen mayor incidencia de comportamientos altruistas. Se han dado varias explicaciones al respecto. Algunas de ellas hablan sobre las bases biológicas del altruismo. Ya hemos comentado esto ligeramente en algún vídeo. El altruismo, como digo, es un comportamiento muy complejo, multifactorial, que tiene causas sociales. Se puede enseñar a ser altruista. Se puede enseñar en las escuelas. El momento en que se le dice a los niños que trabajen en grupo, que piensen en colectivo, es sumamente importante desarrollar las conductas altruistas desde la más tierna infancia para que se entienda cómo de la cooperación surgen grandes cosas. De alguna forma podría ser un pragmatismo. Por eso a veces diferenciar entre pragmatismo social y altruismo es distinto. En el altruismo puro, la persona no trata de sacar nada, simplemente le sale de dentro el ayudar a los demás, por decirlo de una manera. Pero también tiene una base biológica el altruismo. Desde el punto de vista biológico existen fuertes selecciones genéticas para que las conductas altruistas sean favorecidas en muchas especies de tipo social. Ser altruista en una manada de lobos supone pensar en términos de la manada y por tanto garantizar que esa manada sobreviva. Si los lobos
aunque el altruismo obviamente se refiere al ser humano, pero si lo entendemos en un sentido un poco más global, si los lobos no pensaran en el bienestar de su propio grupo, pues no podrían sobrevivir al invierno, eso está claro, no podrían cazar en grupo, ¿no? Por tanto, el altruismo consiste básicamente, según han propuesto algunos estudiosos como W. Hamilton en la década de los 60, supone básicamente en la teoría de la selección del parentesco. Es decir, si nosotros somos altruistas, nuestros genes sobreviven y si se transmiten a la descendencia esos genes de altruismo, vamos a conseguir que nuestros descendientes también sean altruistas y seleccionarán gente altruista y así sucesivamente, y eso genera una evolución social en las especies. Por supuesto que hay especies que no tienen altruismo, pero no suelen ser especies que tengan una sociedad muy elaborada. Bien, por tanto, podemos decir que el altruismo tiene una base genética, una base de selección natural, que es sumamente importante y que además es un argumento de peso que aparece en todas las especies sociables o sociales que tienen cierta complejidad en su estructura social. Porque luego hay especies que son sociables durante el periodo de reproducción y luego dejan de serlo, pongamos por caso. Pero en principio el altruismo es seleccionado a favor. Bien, ayudar por tanto a los parientes favorece la supervivencia, favorece la reproducción y favorece que esos genes, insisto, pasen a las siguientes generaciones. Este concepto se llama altruismo inclusivo. Otra teoría sobre el altruismo está propuesta por Robert Trivers en los años 70 y según esta teoría los individuos pueden mostrar comportamientos altruistas hacia otros individuos no emparentados si existe alguna perspectiva de reciprocidad en el futuro. Es decir, no sería un altruismo perfecto, sino un altruismo como inversión. Es decir, yo invierto en esta persona pensando que esta persona me va a ayudar en el futuro. En sociedades donde la cooperación y el intercambio de favores son comunes, el altruismo recíproco, que así se llama esta teoría, pues puede ser beneficioso tanto para el individuo altruista como para, obviamente, el que recibe el favor o el bien, y por tanto para la sociedad. Es un poco el altruismo que tenemos en las sociedades modernas, ¿no? Es decir, yo por ejemplo soy profesor, yo enseño a mis alumnos ciertas cosas que a lo mejor me podría guardar para mí mismo, ciertas metodologías, a mis alumnos de biotecnología, por ejemplo, ciertas ideas que yo el día de mañana podría pensar, bueno, y si monto una empresa y estoy contando esto, mis alumnos van a ser mis posibles competidores en el futuro. Pero bueno, hay unos, hasta cierto punto es su obligación, ¿no? Enseñar evidentemente a mis alumnos. Yo he conocido profesores de universidad que se negaban a hacer esto, es decir, no querían enseñar demasiado para que sus alumnos no fueran demasiado competitivos el día de mañana con ellos, lo cual es un error, porque si todos los profesores actuaran así, la sociedad evidentemente no avanzaría. Por tanto, yo invierto cierto riesgo en enseñar a mis alumnos algunas cosas que conozco y bueno, yo espero esa reciprocidad el día de mañana cuando ellos monten sus empresas o simplemente es una satisfacción el hacerlo. El altruismo más puro es aquel que opera sin esperar nada a cambio, evidentemente. Pero el altruismo puro no es demasiado frecuente en la sociedad. También se ha investigado, además de esta cuestión puramente genética, la importancia de los neurotransmisores, y yo iría muy también por esta dirección. Las áreas del cerebro que garantizan ese comportamiento altruista generarían hormonas o sustancias de tipo endorfinas que favorecerían ese placer intelectual de compartir. Yo particularmente me oriento mucho en esta dirección, es decir, a mí ser altruista me genera placer. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay una dialéctica contraria que es el miedo a que se aprovechen de ti. Y entonces en esa especie de polaridad oscilamos. Nos gustaría ser más altruistas si el medio que nos rodea fuera propicio para ello. Yo particularmente cuando he estado en sociedades que tienen otras mentalidades diferentes a la española, como puede ser en Latinoamérica y concretamente en Brasil, me he sentido muy a gusto porque me he dado cuenta que podía ser altruista. Es decir, podía ser altruista. Hice una pequeña estancia en la Universidad de Pernambuco y me di cuenta que allí la gente tenía una mentalidad muy positiva, es decir, todos compartían conocimiento. De hecho, organizaban unos seminarios todos los viernes en que se reunían todos los profesores de ese departamento de ecología donde yo estuve
e intercambiaban sus ideas sobre los trabajos de los becarios. Es decir, un profesor que no dirige a un alumno concreto, pues podía darle ideas para que hiciera la tesis con otro profesor. Esto es impensable en la estructura en la que me encuentro en estos momentos. Pero allí en Nonisa y Pernambuco lo hacían. No me extraña que alcanzaran las excelencias que alcanzan. Un saludo para el director del equipo, Valerio de Pata Pilar, que es uno de los ecólogos más importantes que hay en estos momentos. Bueno, pues eso me encantó en esa universidad el ver cómo podían compartir conocimiento y organizaban esas reuniones. Eso fue una cosa fantástica, porque eso te estimula esas áreas de cerebro que generan placer y te activa y hace que seas más productivo. Por tanto, esa oscilación entre competencia y altruismo, el altruismo genera placer intelectual, indudablemente. Y también es importante hablar sobre los estudios que se han hecho de resonancia magnética, que han revelado que las regiones cerebrales, como la corteza prefrontal, medial y la ínsula, están involucradas en la toma de decisiones altruistas. Por tanto, podríamos ver si neuroanatómicamente una persona va a ser altruista o no, analizando estas actividades, estas zonas cerebrales, ¿no? Porque además estas zonas cerebrales están asociadas a las emociones, a la empatía, es decir, altruismo sin empatía no se entiende. La empatía sería la capacidad para entender las emociones ajenas, ¿no?, las necesidades ajenas, y claro, si tú percibes a los demás, puede que seas altruista, pero es difícil que seas altruista si no percibes nada de los demás, evidentemente. La activación de estas regiones cerebrales se ha relacionado con los sentimientos positivos y de recompensa después de realizar actos altruistas, como digo. Por tanto, el altruismo tiene una base genética, tiene una base de neurotransmisores y tiene una base neuroanatómica importante, pero también tiene una base, como hemos dicho, social. El altruismo se puede enseñar en las escuelas. En esto tenemos mucho que aprender los países mediterráneos de toda la tradición pedagógica del norte de Europa y concretamente los países escandinavos. Y concretamente se ha puesto mucho siempre el ejemplo de Finlandia, donde se enseña a los niños de pequeños a pensar en grupo. Yo una vez hablé en una estancia que hice en Rovaniemi, en el norte de Finlandia, durante un congreso de dendrocronología, del estudio de los anillos de los árboles. Tuve ocasión de hablar con un finlandés, que era uno de los que estaban allí organizando, y hablamos mucho de educación y de distintas cosas. Y él me comentó que en Finlandia era muy frecuente pensar de esta manera social, porque por su historia son un país en el que es muy difícil sobrevivir si no tienes un comportamiento altruista. ¿Quién va a sobrevivir en la taiga durante los meses de invierno si no se ve ayudado por otros? Y esta persona me comentó una costumbre lapona, que creo que he comentado en algún vídeo, y es que allí, por ejemplo, a los pastores de renos antiguamente se los consideraba grandes benefactores, porque, claro, es un trabajo durísimo. Imagínense ustedes, durante ese invierno finlandés, ¿verdad?, por esas taigas llenas de osos y de frío y en unas condiciones tremendas, con un rebaño de renos. Bueno, pues cuando estos pastores de renos llegaban a los pueblos, los hombres, muchos hombres del pueblo, les ofrecían a sus mujeres porque no tenían otra cosa que ofrecer, ¿no? Obviamente hay mucho machismo detrás de eso, pero es una idea de hasta qué punto piensan en colectivo, ¿no? Es una costumbre lapona, me decía él. Bueno, la interacción, por tanto, entre genética, neurotransmisores, anatomía, que de alguna base todo eso tiene también relación con los genes, y comportamiento social, revela evidentemente que hay una base biológica importante en el altruismo. Pero es que si además analizamos las especies sociables, vemos que las especies más inteligentes suelen ser también las que piensan más en colectivo. Y esto es importante decirlo. Por ejemplo, vemos especies como las orcas. Recientemente está habiendo ataques de orcas a embarcaciones en el sur de España. Se cree que las orcas han interpretado que ciertas maniobras de sonar o de pesca deportiva atentan contra su bienestar, el bienestar de la manada de orcas, y han empezado a atacar a los barcos.
Es decir, se trata de un comportamiento defensivo, pero también altruista. Es decir, atacar un barco por parte de una orca evidentemente exige un riesgo. Te puedes dañar con la hélice. Si le pegas un cabezazo a una estructura de metal, te haces daño. Pero las orcas son capaces de destrozar completamente el timón de la embarcación y dejarlas a la deriva. Y hay gente que lo ha pasado realmente mal por estos ataques de orcas. La orca es uno de los animales, de los cetáceos más inteligentes que existen. A nivel fisiológico son capaces de detectar casi frecuencias ultrasónicas, de detectar donde hay otros cetáceos, ¿no?, que son sus presas, y son auténticas centrales de escucha de sonidos bajo el agua. Pero es que además todos sabemos, hemos visto en documentales, en National Geographic y en otros muchos documentales, hasta qué punto llegan a sincronizar los ataques para, por ejemplo, hacer cosas tan increíbles, como vi yo en un vídeo de una cadena de televisión, no sé si el National Geographic o de la BBC o alguno de estos, donde aparecía una foca en un carámbano de hielo y una orca se colocaba en un lado, la otra se colocaba al lado, se iban colocando así para, con su peso, mover el carámbano de tal manera que resbalara la foca y había otra detrás esperando. Es decir, un animal que es capaz de hacer eso evidentemente es un animal extrañamente inteligente, ¿no? Por tanto, aunque no sea altruismo puro, entendamos ese pragmatismo que tiene la orca también como conductas altruistas dentro del reino animal. Pero ¿qué pasa entonces con los superdotados, ¿no? Las personas superdotadas intelectuales, también conocidas como superdotados en general, no confundir alta capacidad con superdotación, ya lo hemos dicho varias veces, el concepto de alta capacidad es mucho más abarcativo, incluye superdotados, precoces y talentos. Pero si entendemos a los superdotados como aquellos que tienen habilidades cognitivas más altas en todos los tipos de inteligencia, en comparación con el promedio de la población, es evidente que también eso incluye la capacidad de empatía y de inteligencia interpersonal. No confundamos mayor capacidad de inteligencia interpersonal con mayor éxito social. No es lo mismo. Nosotros podemos estar en una sociedad llena de gente que no sea altruista, de gente egoísta y no querer interactuar socialmente. Pero eso no significa que no tengamos esa capacidad social. Por tanto, las personas que poseen esta capacidad de superdotación sobresalen en áreas como pueden ser la resolución de problemas, el razonamiento abstracto, la creatividad, el pensamiento crítico, pero también en su capacidad para procesar y captar estímulos emocionales de los demás. Personas superdotadas suelen ser empáticas en general, y hay una relación importante entre empatía y altruismo. No puedo ser egoísta si estoy viendo o estoy sintiendo las emociones ajenas como parte de mí. Y ahí está esa función de la que hemos hablado mucho, que es la metacognición. Si yo veo a mi entorno como una estructura organizada de la que yo soy parte, no puedo tener conductas egoístas, que sería justo lo contrario del altruismo, ¿no? En el altruismo yo voy a ayudar a los demás simplemente porque me veo parte de esa estructura. En el comportamiento egoísta yo quiero que los demás satisfagan mi necesidad, ¿no? Por tanto, son precisamente los superdotados los que en principio tienen más comportamientos de este tipo altruista, lo cual no significa que las personas que no son superdotadas no puedan ser altruistas. Por supuesto que también pueden ser altruistas. La inteligencia y esa capacidad emocional de estímulos van unidas por una razón también de tipo evolutivo. Si la sociedad humana hubiera evolucionado hacia un gran pensamiento abstracto, pero no paralelamente hubiera evolucionado hacia una conducta de tipo empático, nos habríamos extinguido, porque seríamos depredadores de nosotros mismos. Es decir, si yo soy capaz de eliminar competencia a base de conductas sofisticadas en la que no dejen rastro y acabo con todo el mundo, evidentemente yo soy muy inteligente en ese sentido, pero muy poco inteligente emocionalmente. Por tanto, el psicópata puede ser muy hábil planeando su ataque, pero indudablemente no tiene esa percepción emocional empática de los demás. Si la sociedad estuviera llena de psicópatas, habría implosionado, claramente. Nos habríamos extinguido. Por tanto,
En términos evolutivos, no solamente es que el altruismo garantice la supervivencia, sino que también garantiza el bienestar interno. Porque vamos a ver, no vamos a adoptar un comportamiento altruista si no nos causa placer, indudablemente. Del mismo modo que el dolor del parto es sustituido después por una sensación placentera de liberación de endorfinas, de hormonas, que hace que inmediatamente se active el comportamiento maternal. Es decir, la naturaleza es muy sabia y sabe que desde un punto de vista puramente racional no conseguimos nada fijando esa conducta altruista. Rara vez vamos a ser altruistas por un cálculo pragmático. El altruismo en sí me refiero. Vamos a ser altruistas porque captamos las emociones de los demás como propias. Es decir, el altruismo se complementa con la capacidad de razonamiento. Y cuando las dos van unidas, cuando esa capacidad de razonamiento intelectual del superdotado va unido con su altruismo, entonces la sociedad evoluciona rápidamente hacia niveles de bienestar mucho mayores. A lo largo de la historia hemos visto personas muy altruistas que han causado grandes cambios en la sociedad y cómo esa sociedad ha evolucionado gracias a eso. Por tanto, una de las posibles explicaciones de por qué estos superdotados manifiestan un mayor altruismo se encuentra en su capacidad también para comprender el medio que les rodea, para captar, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, ese medio que les rodea. Nosotros somos capaces de entender la complejidad de problemas sociales que nos rodean. Somos capaces, con nuestra creatividad, de brindar soluciones. Y muchas veces queremos que esas soluciones sean adoptadas por la mayoría. Y la gente, que no es tan altruista, suele desconfiar. Porque esta persona me permite entender una solución que va a sacar él a cambio. Y desconfían. Es decir, mucha gente que tratas de ayudar desconfía porque no se acaba de creer que tú aportes soluciones. Yo acabo de subir hace unos días un vídeo que condensa los conocimientos que adquirí en su momento sobre la producción de avestruces. Yo nunca me voy a dedicar a la cría de avestruces a nivel profesional, evidentemente, pero tuve ocasión de interactuar con ese mundo y aprendí mucho de ese tema. He condensado, lo doy en las clases, en mis clases, he condensado ese conocimiento en un vídeo que he subido en mi canal. Es una conducta altruista, evidentemente. ¿Qué saco yo a cambio? Pues placer. Simple placer intelectual por hacerlo. La motivación también puede ser de retornos. Es decir, haya gente que vea ese vídeo, le guste y lo diga. Vuelve a causarme placer. Es decir, mi conducta altruista no se basa en el hecho de pensar, si subo ese vídeo, alguien me va a contratar para ser criador de avestruces porque no me voy a dedicar a eso. O me van a pagar por ser asesor. O voy a subir mi número de conexiones de mi canal de YouTube, que sí es posible, pero con un vídeo de avestruces tampoco creo que suba mucho mi nivel de conexiones. Por tanto, es evidente que cuando uno hace eso es porque le causa placer, porque le gusta enseñar, porque le gusta transmitir conocimiento. Por tanto, el altruismo de las personas con superdotación intelectual es un altruismo complejo, placentero, que viene también de esa metacognición, de ese análisis de la realidad muy complejo y que nos da beneficios. Yo me siento mejor haciendo eso, indudablemente. Y si las conductas altruistas fueran seleccionadas por la sociedad de manera mucho más enfática, si, por ejemplo, los ambientes científicos, literarios, de cualquier tipo de creación humana, las personas superdotadas y altruistas a la vez tuvieran una mayor aceptación social o un mayor reconocimiento, se les diera un espacio de creatividad propicio, la humanidad evolucionaría más rápido todavía, porque indudablemente el altruismo está relacionado con esa evolución social y económica de la humanidad. ¿Qué sería de nosotros si las personas que han inventado las grandes tecnologías que utilizamos hoy en día, como por ejemplo todo el desarrollo de inteligencia artificial, todo el desarrollo de los nuevos carburantes, de materiales sintéticos para prótesis, de medicina, no hubieran pensado de manera altruista? No estaríamos aquí. Yo no estaría usando estas gafas porque simplemente no vería. Es decir, me han hecho una operación de cataratas
gracias a que hay tecnología para hacerla. Y entonces ahora veo perfectamente y lo único que tengo que hacer es poner unas gafas para ver de cerca, gracias a los avances en medicina. Si yo hubiera nacido hace un siglo, yo ahora mismo simplemente no vería. Tendría los ojos nublados. O sea, la sociedad actual tiene grandes dosis de bienestar. Cada vez vivimos más y en mejores condiciones porque ha habido gente altruista detrás de nosotros que ha puesto su conocimiento en beneficio de todos. Lo cual es una obviedad lo que estoy diciendo, pero conviene recordarlo. Por tanto, aunque el altruismo no sea específico de las personas superdotadas, sí que es muy característico de ellas. Y en ese sentido nos puede servir para incluso detectarlas. ¿Qué impacto ha tenido el altruismo en la sociedad? Y me voy a referir especialmente a la ciencia, que es el campo en el que trabajo. Bueno, es evidente que el avance de la ciencia sin altruismo no existiría, como he dicho. La colaboración a nivel de intercambio de conocimientos en el campo científico empieza con las publicaciones científicas. Nosotros elaboramos unas publicaciones científicas que subimos a revistas para su difusión. Es decir, la ciencia no es ciencia si no se difunde, ya de entrada, si no se publica, si no puede ser leída por otros. Por tanto, esto es un proceso clave en el desarrollo de la ciencia. Pero claro, todo esto tiene muchos matices, porque a veces se confunde esa necesidad social de conocimiento con la productivitis. Y entonces la gente que no es altruista, en vez de pensar en el pensamiento científico como generación de conocimiento útil, piensa en tengo que publicar mucho para conseguir mis niveles académicos vayan subiendo lo antes posible. Y baja el nivel de calidad para aumentar esa productividad. Es decir, hay personas que a lo mejor se tiran 5 años con un problema muy difícil y generan un artículo y eso hará, sin lugar a dudas, avanzar más la sociedad que el que durante esos 5 años ha publicado 10 trabajos mini o más pequeños que le han aceptado en las revistas y no ha avanzado tanto la sociedad. Hay gente que se especializa, por tanto, en repetir lo mismo 500 veces con pequeñas variantes para conseguir una alta productividad. Entonces, el altruismo en ciencia tiene muchos matices, pero el altruismo más puro es precisamente este, es decir, querer generar conocimiento que sea útil a los demás. Para ello, ningún científico es una isla. El altruismo en ciencia es importante, la colaboración entre científicos, pero claro, tiene que haber ciertas garantías para esa colaboración. Si yo, por ejemplo, cedo unos datos para que otro los analice, o le enseño una técnica de laboratorio a alguien, espero que esa persona no me traicione, o sea, tenga cierta reciprocidad. Y aquí surgen una vez más todo tipo de problemas. La colaboración, si todos colaboramos, sería estupendo, pero no suele ocurrir. Es decir, hay gente que colabora y otros que se aprovechan de la colaboración ajena. Por tanto, esto es otro problema a la hora de desarrollo de la ciencia. Seamos altruistas, pero con garantías, ¿no? Sería la solución. Y sobre todo, si hay un ambiente de colaboración altruista, como dije antes en el caso de la Universidad de Pernambuco, si hay un ambiente de colaboración altruista entre todos, pues se crea un clima propicio para que uno vaya confiando cada vez más y aporte más conocimiento cada vez y no se quede una parte de ese conocimiento. Yo dije en algún vídeo que yo me iría a la tumba con todo lo que sé. Bueno, pues eso depende también del ambiente en el que me encuentre, evidentemente. Por tanto, la primera característica sería, como he dicho, esta colaboración científica. La segunda sería el intercambio de conocimientos. El altruismo va a impulsar en ciencia el intercambio de conocimientos entre diversos científicos. Los científicos van a querer compartir no solo sus descubrimientos, pero es que además mis descubrimientos se pueden basar en los descubrimientos de otros. Y se va construyendo una estructura, no es que se puedan, se suelen basar. Es decir, nadie empieza un tema de cero. Todo el mundo está basándose en conocimientos previos de otros científicos. Por tanto, es un proceso constante de evolución, de conocimiento abierto, el que ocurre en ciencia. Y además, en muchos casos, puedes ayudar en el sentido de verificar, y ahí está toda la acción de los científicos de revisión de artículos, que muchas veces no te pagan, a ti no te pagan por revisar artículos normalmente. Te piden las revistas que revises los artículos de terceros, ni siquiera estás incluido en la publicación. De hecho, no debes estar incluido en la publicación. No puedes estar incluido en una publicación que estás revisando, porque se supone que no vas a ser objetivo en dicha revisión.
Entonces te pueden llegar artículos de todo el mundo y lo que se espera de ti es que tú los revises. Claro, todo tiene un límite y entonces las revistas pueden abusar también de eso y te empiecen a mandar trabajos, o en cuanto veis que haces revisiones relativamente rápidas y buenas, te empiecen a mandar trabajos y al final no haces tu trabajo porque estás todo el día revisando. Y tampoco es eso, evidentemente. Hay otra cuestión importante que es la mentoría y el apoyo de las instituciones a la ciencia. Es ideal cuando una institución pues patrocina la ciencia. Pero aquí también hay conductas que no son altruistas. Por ejemplo, si yo tengo un compañero de escuela, me he criado con él, que trabaja en libélulas, pongamos por caso, yo el día de mañana soy consejero de ciencia y tecnología en una comunidad autónoma, o soy ministro de ciencia y tecnología, o soy el director de una fundación, pues yo le puedo decir a mi amigo, oye, levanto el teléfono y le digo, oye, mira, vamos a sacar unos fondos para investigación y va a haber 15 días para pedirlos. Vete preparando los papeles, te mando los formularios. Abro el plazo, 15 días, mi amigo ya tiene los papeles hechos, los manda y luego apaño para que le den la financiación a él. Hombre, eso no es una conducta altruista. ¿Qué haría yo particularmente si yo tuviera influencia política en dar unos fondos, bien sea como ministro, que nunca lo voy a ser evidentemente, o como consejero, que tampoco lo seré, o como presidente de una fundación, que tampoco lo seré? Si yo estuviera en ese escenario, yo pensaría en términos globales. Es decir, ¿qué es lo que necesita este país? ¿Qué es lo que necesita esta región para desarrollarse? Y aquellos proyectos que realmente sean importantes, científicamente hablando, van a ser sometidos a un control de calidad. Es decir, haría una criba previa de todo aquello que realmente no nos interesa. Y seguramente recibiría críticas por ello, pero me daría exactamente igual porque sabría que estoy haciendo algo por el bien común. Eso es el altruismo en la labor de mentoría y apoyo científico. Por tanto, no se puede hacer tráfico de influencias en ciencia si queremos que la ciencia realmente avance. Y en mi experiencia de 30 años esto no se suele hacer en absoluto. Por tanto, la cuarta característica sería que la ciencia contribuye al bien común de una forma muy importante. Se manifiesta en la búsqueda de las soluciones a problemas sociales. Yo he cambiado de línea de trabajo muchas veces porque no he visto proyección en lo que hacía. Porque inicialmente me atrajo esa línea de trabajo y luego me di cuenta que no tenía la aplicación que yo pensaba, o que no era tan importante en ese momento como yo pensaba, ¿no? Tengo subido a mi página de Academia Edu un documento sobre las virtudes de un científico en el que hablo un poco de este altruismo. Por tanto, el altruismo en un científico tiene que ver con esas grandes preguntas que se hace la ciencia. ¿Cómo puedo solucionar, por ejemplo, en el campo del medio ambiente en el que trabajo, toda esa emisión de plásticos? Yo lo que haría, si yo tuviera conocimiento en ese sentido, me gustaría solucionar, a mí particularmente, es el problema de los plásticos, o el problema del cambio climático, en el que sí que creo que hay ciertas soluciones, u otros de los problemas que tenemos ambientalmente grandes o importantes para la supervivencia de la propia especie humana, ¿no? Y de nuestro planeta. Eso es altruismo, pensar de esa forma, pensar en colectivo y no pensar en necesito este proyecto para escalar posiciones, o necesito esto para acabar con mi competidor, o necesito... En mi experiencia personal, la gente realmente altruista en ciencia no llegaría ni a un 5%, en mi experiencia personal. Por tanto, el altruismo en ciencia y en la sociedad humana en general es importante. Si no, no evolucionamos. Las sociedades que son más altruistas, bien sea por su modelo educativo, como puede ser los países escandinavos, en proporción a sus recursos evolucionan, y los países que son menos altruistas, donde la gente es más insegura o más egoísta, pues porque también hay una raíz en el egoísmo, que es la propia inseguridad, son países que no evolucionan tanto. Las conductas poco éticas que yo he visto a lo largo de estos 30 años de actividad científica, me moví en el campo universitario, han sido enormes. Yo he visto gente, por ejemplo, sonsacar la password de entrada a ordenadores que controlan la información de profesores. He visto una persona conseguir esa password y cambiar completamente las horas de clase de ciertos profesores afines, por ejemplo, lo cual es un delito importante de prevaricación administrativa. Y no le pasa nada a esa persona. Debería estar, por lo menos, haber sido hasta juzgada por lo penal, pero no le pasa nada.
¿Por qué? Porque es amiga del que se supone que debería denunciarle. Una amonestación verbal y ya está. Apuntarse tantos que no corresponden. Yo soy jefe de equipo y firmo todos los trabajos primero. Pues eso no está bien, porque tienes gente que necesita promocionarse y gente que necesita currículum. Y yo en estos momentos tengo la suerte de trabajar con una persona que coordina un equipo de trabajo y que hace exactamente lo contrario. Y a veces hasta le tenemos que decir, no, esta vez te pones tú primero porque los últimos trabajos los hemos firmado primero nosotros. Desviar fondos públicos de manera indebida, también lo he visto, para comprarse cosas que no deberían comprarse en un proyecto de investigación. Gastar indebidamente una enorme cantidad de dinero, que también he visto lo contrario, he visto gente que ha devuelto dinero que no había podido gastar, etcétera. Es decir, en resumen, y aquí termino, la ciencia, como cualquier otro campo de actividad humana, presenta superdotados altruistas, neurotípicos altruistas y, lo que suele ser muy común, neurotípicos egoístas. Por tanto, entendamos que solo desde el altruismo vamos a evolucionar como sociedad y tratemos de neutralizar en la medida de lo posible todas las conductas poco altruistas que veamos a nuestro alrededor, no dándoles cobertura, no dándoles apoyo, porque en ello nos va la propia supervivencia de nuestra especie. Un saludo y nos vemos en otra entrega. Chao.